¿Tienen ustedes un autor que tengan así como que una relación de amor-odio porque pues hay cosas que les gusta pero al mismo tiempo simplemente les enfurecen otras o cosas por el estilo? No sé, para mí personalmente ese sería Dostoyevsky, pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de Los Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Esta fue su última novela, se terminó de publicar en 1880, 4 meses antes de que Dostoyevsky muriera. En este libro se tardó alrededor de 2 años, cosa que usualmente no llega a ser del todo relevante, pero siendo Dostoyevsky tiene algo de relevancia, ya que pues él sí escribió mucho por necesidad económica, entonces escribió mucho como rápido para mantener licencias o para ganar algo de dinero, pero tardándose tanto es más como una necesidad espiritual o algo por el estilo, o qué sé yo. El libro narra pues la historia de 3 hermanos, evidentemente los hermanos Karamazov, que son Dmitri Fedorovich Karamazov, o de apodo Mitya, que es como este personaje un poco más impulsivo y todo esto, es un militar retirado. El segundo es Iván, que pues es más o menos lo contrario a Demetrio, es un poco más calculador, es un poco más frío, es un poco más inteligente y todo eso. Y al final, el último de todos, Alejo Fedorovich Karamazov, es básicamente un ángel, es como de hecho un sacerdote, es todo como la pureza personificada en el pequeño Alyosha, que es el nombre que más usan para referirse a él. La cosa es que todos ellos tienen como sangre de Karamazov, que en la novela nos dan a entender que es como una sangre un poco más como pervertida, una sangre maligna y todo eso, principalmente por lo que vivió su padre, Fedor Pavlovich Karamazov, que no era para nada una buena persona. Entonces se creía que la sangre Karamazov era la que tenía todas estas como cosas negativas, toda esa malicia interna y todo eso. Al principio nos narran como principalmente el conflicto era un triángulo amoroso entre el padre y Demetrio, que ambos se enamoraron de una mujer con increíblemente mala reputación en el pueblo, pero los dos se enamoraron de ella, entonces tienen un conflicto y todo eso. Y de ahí todo cambia porque pues muere asesinado Fedor. Entonces hay que ver y conocer qué rayos pasó ahí y si hay parricidio, si solo es un homicidio y todo eso. Y más o menos así va la novela. En este libro hay 3 temas principales de los que trata y de los que habla mucho, entonces simplemente los venía a resaltar un poquito. El primero de esos es la religión. Dostoyevsky era una persona muy religiosa. Al principio comenzó como no tan religioso, aunque venía de una familia religiosa, pero en el momento en el que prácticamente se salvó de la muerte por un segundo, se volvió muy religioso. Y la religión siempre ha estado como relativamente presente en su literatura. Pero en este libro nos encontramos con un poco más de duda, muchos personajes, hay personajes que se identifican como ateos, hay otros que pues simplemente cuestionan de todo y siguen como con la idea de ¿será que existe Dios? ¿Será que no existe? ¿Qué como implicaciones tiene su existencia o su no existencia? Y todo eso que es como probablemente el tema más recurrente durante la novela, y como también se entrelaza la idea de si la moral va ligada con la religión o si alguien puede ser moralmente bueno, puede ser una buena persona sin tener ningún tipo de religiosidad o espiritualidad. Que en la novela dan muchas como ideas o sueltan muchos comentarios mencionando que no, que o sea las personas tienen que tener una religión para poder ser buenos. Mismo viene de un como discurso entre Iván y su esquizofrenia, que decían y hablando que pues los humanos podrían hacer cualquier cosa, entonces no tendrían limitaciones y por lo tanto eso sería malo.
pero ahí poco a poco se va tratando, y algo de lo bonito de Dostoyevsky es que uno puede no estar de acuerdo con sus ideas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con prácticamente nada en este libro, pero aún así pues vale la pena leerlo. Creo que me fui haciendo más para abajo, pero no me fijé, o ahora no sé si estoy muy abajo o muy arriba, no sé. Esperemos que lo haya arreglado y no empeorado más. El segundo de los temas principales es algo que yo ya he mencionado en otros videos, que es la cuestión de que el humano es miserable por naturaleza, que es de hecho una idea que nace como bastante en todo esto de Dostoyevsky y su literatura, y en esto sí lo tratan bastante y sí lo dejan como muy claro que, o sea, es una realidad. En esto Dostoyevsky no da como mucha debate, sino él lo plantea como una verdad absoluta y ya está. Dice que la miseria es una condición humana y no hay para dónde. Menciona también que, o sea, los ricos van a sufrir porque la avaricia y no sé qué y no sé cuánto, pero al mismo tiempo los pobres van a sufrir de envidia, entonces que tengamos o no tengamos dinero siempre vamos a ser miserables. Hubo una cita que llama la atención, es la que la esquizofrenia Iván le dice que Satam sum et nihil humani ame alienum puto, que básicamente más o menos se traduce a ningún sufrimiento humano le es alienígena al diablo, diciendo que toda esta miseria no es como algo extraño y esto más o menos se lleva con la idea que se menciona muchísimo antes de que los humanos hicieron al diablo a su imagen y semejanza, que es como un juego de palabras con lo que plantea la Biblia de que los humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero esto cambiado para hacer que el diablo sea a nuestra imagen y semejanza, o sea, miserable. No sé qué ocurre con esta cosa. La última de las ideas principales del libro, de la novela, es sobre el libre albedrío y principalmente de toda esta de las libertades sociales. Dentro de la novela, Iván, si no estoy mal, le cuenta una historia a Alyosha, a Alejo, sobre... es una idea ficticia, una historia ficticia que él se inventó, que trata sobre, o que se titula El Gran Inquisidor, que básicamente habla de que la segunda venida de Cristo, que es como lo más importante dentro del cristianismo, ya sucedió, solo que sucedió en Barcelona, España, durante la mayor como época de poderío de la Inquisición. Y pues llega Jesucristo, empieza a hacer milagros, la gente lo empieza a seguir, primero escéptica, luego ya dándose cuenta de quién es. Entonces lo empiezan a seguir y empieza a curar enfermos y empieza a hacer caminar a cojos y todo eso. Pero lo detienen. Lo detiene la Inquisición y lo meten a un calabozo. Ahí en la noche llega el gran inquisidor y le empieza a hablar. Le empieza a criticar de cómo se le ocurre hacer algo como eso. O sea, está desbalanceando completamente la sociedad humana. Menciona que todo esto de predicar la libertad y decir que él es la libertad y que todo eso solo crea desbalance y crea una pues crisis existencial cuando tenemos la idea de que podemos hacer literalmente cualquier cosa. Mientras más opciones tengamos, más difícil nos es decidir, y cuanto más difícil nos es decidir, más ansiedad nos genera. Entonces el gran inquisidor menciona que el trabajo de la iglesia por tantos siglos ha sido quitar esa ansiedad, ha sido dar un camino específico. Por Dios, ha sido dar un camino específico para que las personas pues simplemente lo sigan y puedan vivir tranquilamente sin ningún problema. Todo que viene a arruinar Jesucristo con su llegada y su predicación de libertad y todo eso, cosa que es un concepto súper interesante y que queda un poco difuso, pero sí se da a entender esa idea de que el ser humano tal vez necesite ciertas restricciones para poder vivir a plenitud.
Pero bueno, como ya lo había mencionado al inicio, con Dostoyevsky yo tengo un ligero problema, y es que a pesar que los temas que trata, estas tres ideas que mencioné ahorita, me llaman mucho la atención y me interesa como escuchar perspectivas e ideas simplemente para yo formarme la mía, su estilo de escritura simplemente no la soporto porque es muy lenta para mí, es muy descriptiva y yo no puedo con cosas tan lentas. Por suerte, este es de hecho uno de mis libros favoritos de Dostoyevsky, si no es que mi favorito de Dostoyevsky, porque no es tan largo como por ejemplo como Crimen y Castigo o El Idiota, que no he leído, es mi siguiente lectura de Dostoyevsky, pero tampoco es tan corta y entonces no es tan pesada, pero sí puede tratar estas ideas a profundidad al menos un poquito. Eh, Básicamente decir que mi recomendación, si son como yo y les cuesta un poquito leer esta como cosa más lenta, esta literatura más lenta, pues es léanlo ustedes también un poco más lento. Leer menos libros al año no nos va a hacer peores lectores, entonces solo tomarlo como poquito a poquito a poquito, unas 20 páginas al día, hace que sea muchísimo más disfrutable, uno se puede enfocar mucho mejor en las ideas y sufrir menos por el ritmo. Y, simplemente no hay que correr. Yo personalmente lo disfruté muchísimo más sin tener que correr. Entonces nada, esto ha sido todo por hoy. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram. Al final saben que yo pues no sé nada, o sea, yo vengo aquí, leo y digo lo que pienso. No sé nada, entonces siempre lean ustedes para pues ver. Abajo en la descripción voy a dejar, aparte de mis redes sociales, más contenido multimedia para ver sobre Dostoyevsky y sobre este libro. Y pues nada, hasta la siguiente.